consecuencia de la leyenda negra, la intensa y eficaz tarea de España en operaciones de inteligencia durante los siglos de su apogeo histórico ha sido ninguneada y menospreciada por la mayor parte de los especialistas foráneos empeñados en desfigurar y rebajar los fulgurantes hechos que forjaron el primer imperio mundial. La historia de los servicios secretos de la monarquía hispánica, con sus luces y sombras, apenas ha sido divulgada a pesar de su trascendencia en las guerras y en las estructuras políticas de la época. Fiel a ese principio, he tratado de componer un resumen de hechos, ideas y personajes que pueda leerse como una crónica general divulgativa. Y así, este libro tiene como objetivo contribuir a la cultura de inteligencia española y supone una aproximación al tema con posibilidades de ampliación ilimitadas, tanto en el ámbito investigador como en el literario. La España de los siglos XVI y XVII contó con los servicios secretos más dinámicos y eficaces de su tiempo, y ningún país dedicó tantos recursos económicos y humanos al espionaje en los múltiples escenarios bélicos en los que tuvo que actuar de acuerdo con el papel de gran potencia que le correspondió desempeñar históricamente. Y esto no implica que todo fueran victorias, pues también hubo fallos y fracasos importantes. Fernando Martínez Laínez, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando hablamos de servicios de inteligencia, de espías, ahora pues la verdad es que muchos tenemos en la mente las imágenes de las películas en las que los norteamericanos hacen absolutamente de todo. Claro, en los siglos XVI y XVII España era la Norteamérica de la época. Efectivamente, era, digamos, la gran potencia de la época, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues, forjó una serie de servicios de inteligencia que fueron los más avanzados de su tiempo, con un engranaje que todavía causa asombro porque era un engranaje muy eficiente, un engranaje muy bien construido, ¿no? Así que sí, efectivamente puede decirse eso. Uh-huh. Y claro, igual que la Norteamérica, la gran potencia de la época, o hablamos de China o de otras de las grandes potencias, basan su poderío en el buen trabajo de sus servicios de inteligencia. Lógicamente, el primer gran imperio que existió también basaba pues el control del mundo que dominaba unos servicios de inteligencia que, según señala en este libro, espías del imperio fueron, por un lado, precursores y muchísimo mejores y más eficaces de lo que la leyenda negra se ha encargado de decirnos, insistirnos y repetirnos hasta la saciedad, ¿no? Claro. Eso es una especie de maldición ahí, que la leyenda negra anti-española que nos persigue desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, la verdad es que España en aquella época tuvo que defender, al ser una potencia hegemónica en ese momento, quizá la mayor potencia del mundo, pues tuvo que defender ese imperio utilizando las armas, el dinero, la diplomacia, es decir, las embajadas y la información secreta, ¿no? Y en o sea que la información secreta constituía uno de los puntales, era uno de los pilares básicos de esa defensa de los dominios hispanos, ¿no? Uh-huh. Y en esta tarea, por supuesto, pues el espionaje constituyó un modelo de inteligencia avanzada. Y además, bueno, fue un escudo obligado, ineludible para en la disputa con otras naciones rivales, ¿no? En el resto del mundo, ¿no? Que lógicamente pues miraban con suspicacia la hegemonía española en aquel tiempo. Uh-huh. Que el libro se centra, como dice su subtítulo, Historia de los servicios secretos españoles en la época de los Austrias. Señala que los antecedentes hay que buscarlos en Fernando el Católico, que ya en los tiempos pues de su guerra, por ejemplo, en Granada, ya utilizó con inteligencia estos servicios que llevan ese nombre, el servicio de inteligencia, ¿no? Claro, importantísimo. Fernando el Católico es una figura importantísima en la historia de España, lo más evidente. Pero además de eso fue, yo diría, el precursor, el iniciador de esta arquitectura de los servicios de inteligencia que perduró durante casi 2 siglos, ¿no? Y permitió
mantener a España en candelero, ¿no? Pero el católico, bueno, los reyes católicos, lo que pasa es que Isabel murió antes, Fernando el Católico además estaba más volcado, digamos, a las acciones exteriores en Europa, en Italia sobre todo, y en ese sentido, bueno, pues tuvo, digamos, un papel quizá más relevante, ¿no?, que la reina Isabel, pero prácticamente actuaban en conjunto. Y el hecho es que Fernando el Católico, a través de una serie de redes que fue montando en las principales capitales europeas sobre todo, pero también en otras partes del mundo, pues llegó a tener un servicio de información que fue la base de que luego desarrollaron los Austrias en tiempos de Carlos V y Felipe II para mantener vigente y mantener operativo ese inmenso engranaje que fueron los servicios de inteligencia hispanos durante la época de nuestro apogeo histórico. O sea que no fue gratuito que Maquiavelo lo tuviese ahí como referencia, ¿no?, para su libro de referencia, valga la redundancia, ¿no? Claro, en absoluto. Bueno, ya sabéis que Maquiavelo, en definitiva, él dedica su libro a Fernando el Católico, o sea que el príncipe, para él el modelo de príncipe en un momento determinado pues es Fernando el Católico, ¿no? Se puede decir que Felipe II fue el gran artífice de estos servicios de inteligencia que permitieron mantener el control del imperio aquel en el que nunca se ponía el sol. Sí, Felipe II, digamos, lo que alcanza o supone el culmen o un poco marca el apogeo, ¿no?, de esos servicios de inteligencia. Era un hombre, como sabemos, absolutamente con una capacidad, digamos, de trabajo burocrática tremenda, ¿no?, que todo tenía que pasar por sus manos, todo quería verlo, todo quería anotarlo, todo quería apuntarlo, y en ese sentido, bueno, pues es una figura extraordinaria. Pero claro, eso también iba unido al propio peso geopolítico específico de España en ese momento, ¿no? O sea, entonces era un hombre, Felipe II, al que no le gustaba mucho delegar en cuestiones, digamos, de información, en cuestiones secretas, digamos, de inteligencia, y en ese sentido, bueno, pues fue un personaje que se salía completamente de los parámetros de otro tipo de otros estados, ¿no?, en el sentido de que no delegaba prácticamente, a pesar de que tenía unos secretarios de Estado, lógicamente. En algunos casos fueron traidores, como fue el caso de Antonio Pérez, pero con lo cual pues eso debió también de frustrarle mucho y debió de escarmentarle en el sentido de que quería que todo pasara por sus manos, ¿no? No, fue una figura excepcional en este sentido, claro. Muchos historiadores han resaltado pues la capacidad que tenía de revisar y revisar papeles en el Escorial. Los servicios de inteligencia españoles precisamente se han distinguido en esta época por los muchos papeles, todo se escribía, todo se transcribía, con lo cual digamos que no es que sea fácil porque la información está muy dispersa, pero sí que es fundamental para bueno, pues constatar la importancia que tuvieron, lo cual permite también pues algunas de las aportaciones importantes, claro, que presenta y novedosas que presenta Fernando Martínez Laínez en este libro. Claro, si decimos por ejemplo que Cervantes o Quevedo formaron parte de esos servicios de inteligencia en los que también estuvieron pues gente como Garcilaso o Calderón o el mismísimo Rubén, lo mismo alguno dice, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un momento de auge tanto en el aspecto militar como en el aspecto cultural como en el aspecto literario de una etapa fulgurante, digamos, de la historia hispana, ¿no? En el sentido, bueno, muchos de estos personajes que hemos citado, vinculados al mundo de las letras, estaban también vinculados al mundo de las armas, ¿no? Entonces eran soldados y entonces en aquella época se tenía gala ser soldado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues las actuaciones de muchos de estos escritores que luego pues se dedicaron a labores de inteligencia, no de una manera profesional total, sino simplemente porque les tocaba, les correspondía o tenían les encargaron misiones a las que se sentían absolutamente ligados, porque en definitiva, eso he dicho yo, el aspecto militar influía mucho y en el sentido, bueno, pues la actuación se consideraba casi como un servicio, digamos, más en la milicia, ¿no? En ese momento.
Así que, y luego, claro, el caso, por ejemplo, de Rubens y otros artistas que estuvieron metidos en cuestiones de inteligencia, pues era en realidad, pues un tipo de colaboración que venía marcado por la vinculación a la corona hispana en ese momento, ¿no? Por ejemplo, Rubens siempre estuvo fue siempre un gran amigo, ¿no? de la corona hispana en tierras de Flandes, y él empeñó ahí su capacidad y empeñó incluso su capital y todos los recursos que tenía, porque estaba digamos absolutamente volcado a la causa hispana que defendía en aquel momento en Flandes, ¿no? Casi todas estas actuaciones además fueron patrióticas, digamos, o sea que realmente hay muy pocos casos, ¿no? de agentes famosos del espionaje en aquella época que lo hicieran por dinero, ¿no? Si en el caso de España, a pesar de que naturalmente, bueno, pues los servicios de inteligencia disponían también de gente mercenaria que únicamente trabajaba por el interés económico, ¿no? Uno de los aspectos más novedosos de este repaso que hace sobre los servicios de inteligencia españoles en los siglos XVI y XVII es que había, todo tipo de personajes, porque hay desde de esclavos a infantas que a través de sus matrimonios concertados pues también realizaban sus labores, o frailes, como estamos viendo, pues algunos de los referentes de la cultura del siglo de oro, que trabajaron en muchos casos, la mayoría de los casos, por patriotismo en favor del gran imperio, ¿no? Claro, era un engranaje en el que, digamos, colaboraban todos, porque era una época, digamos, en la que digamos el 90 y mucho por ciento de la población o de aquel momento histórico, bueno, pues estaban convencidos de que la corona hispana, por una serie de razones, pues representaba lo que ellos querían defender, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, pues la actuación de estos servicios secretos pues tuvo que ver con todo eso que señala, ¿no? Uh-huh. Se me ocurre, volviendo un poco a esa imagen de película que tenemos cuando hablamos de los servicios de inteligencia, de los espías, de los servicios secretos, pues esas salas que fundamentalmente vemos en las películas americanas, donde se reúnen, que están completamente acorazadas cuando hay alguna operación secreta que se está llevando a cabo, que si en España hubiese una y le pusiesen a esa sala el nombre de Juan de Idiáquez, no sería injusto. No solamente no sería injusto, sino que sería absolutamente merecido, ¿no? Efectivamente, vamos, era un personaje como Juan de Idiáquez, que fue el gran maestro de espías de la época, tiempo de Felipe II, y además un hombre que durante muchísimos años pues gobernó los servicios de inteligencia hispanos, y una figura capital en el desarrollo de estos servicios de secretos, servicios de espionaje hispano, y además fue un personaje que se entendió perfectamente con Felipe II, y luego continuó la acción con su sucesor, con Felipe III, ya siendo ya anciano o mayor. Pero vamos, como si hubiera que señalar a una figura que efectivamente marcó los servicios secretos de una época en aquella España, pues fue Juan de Idiáquez, claro que sí. Uh-huh. Como no hay películas de espías, seguimos con este tono un tanto cinematográfico, como no hay película de espías sin traidor, en esta historia podríamos señalar como gran traidor a Antonio Pérez, y como tampoco hay películas de espías sin doble agente, podríamos señalar a Martín de Acuña, del que, por cierto, todavía está por esclarecer las razones exactas de su muerte o quién la ordenó, ¿no? Sí, claro, esto son las circunstancias de espionaje, de secretos, son muy complicadas, ¿no? Y en determinados casos pues quedan lagunas, quedan puntos oscuros, y que quizás en el futuro pues se esclarecerán, y a la medida que se vaya ampliando, digamos, la información, y se vaya ampliando seguro, y se vayan recogiendo nuevos documentos, nuevas visiones, ¿no? Pero bueno, sí, claro, el caso de Acuña, a él lo acusaron de ser agente doble al servicio de Turquía, vendido a
vendido a los turcos por dinero, porque tenía la lacra esta de que era un jugador y además tenía muy mala fama como jugador, porque lo consideraban un fullero y tal. Y entonces todo eso al final pues influyó una serie de razones que creo explicar el libro, que son un tanto prolijas, influyó en que Felipe II le retirara totalmente la confianza y bueno, lo ejecutaran ahí en la fortaleza de Pinto, cerca de Madrid, pero claro, fue un juicio secreto. Y entonces el juicio secreto, efectivamente, pues hay muchas cosas que, de hecho hay versiones un tanto contradictorias, ¿no? Que, bueno, pues que dan pie a una buena novela histórica, a lo mejor, ¿no? Buena muestra de la importancia que tuvieron los servicios secretos fue la creación de la figura de el espía mayor, de Juan Velázquez de Velasco, que tenía además la consideración de coordinador de las inteligencias secretas de la corona. Sí, se crea esa figura ya con Felipe III, coordinador de las inteligencias secretas, que luego se le llamó espía mayor. Pues eso, como una manera de coordinar un imperio tan extenso, que lógicamente la información pues procedía de lugares muy muy remotos en ocasiones y además de muchas fuentes, porque la inteligencia, lógicamente, hispana en aquella época, como ocurre también ahora, ¿no? Bueno, venía procedente de muchas fuentes, ¿no? Entonces, bueno, pues se busca la figura pensando que era una manera de coordinar ese flujo informativo que llegaba de sitios muy muy diversos. Y la verdad es que durante unos años pues se cumplió con Velázquez de Velasco, que han mencionado, y su hijo Andrés, pues esto funcionó con relativa eficiencia, digamos. Pero luego ya el cargo se desvirtuó un poco porque el cargo quedó en manos de gente muy poco operativa, digamos, ¿no? Y además pues quedaba al final, incluso era un cargo que se llegaba a adquirir, a comprar por dinero, digamos, ¿no? O sea, entonces había... Bueno, todo esto hizo que, y luego también la propia labor de los secretarios de Estado, que lógicamente eran los que mantenían el control y el poder, y entonces, bueno, pues todo eso hacía que fuera perdiendo relieve la figura del espía mayor, ¿no? Y al final, pues fue una función que terminó decayendo y terminó quedando reducida a nada, ¿no? Y quedó reducida a un simple director de embajadores o encargado, digamos, de las relaciones diplomáticas, ¿no? Algo en la corte. Hablaba de esta figura, pues, que se crea, pues, para de alguna forma coordinar todas las informaciones que llegaban, claro, de lugares muy dispares, de Europa, lógicamente, pero pues también de toda la parte de Rusia, de Filipinas. Se hablan de servicios secretos, de acciones de los servicios secretos españoles en el Tíbet o en Japón. Seguramente algunos de nuestros oyentes están preguntando, claro, ahora es relativamente fácil transmitir la información, hacer llegar la información al lugar donde hay que enviarla, pero ¿y en la época, Fernando? Pues era complicadísimo, además se fue el gran hándicap del imperio español, ¿no? Las distancias y los espacios, ¿no? Tener en cuenta que la tecnología comparada con lo que hay actualmente, la tecnología de aquella época, claro, era muy rudimentaria, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues mandar una simple carta de un correo de Madrid a Bruselas, por ejemplo, pues requería 15 días casi, requería 2 semanas, ¿no? Pero es que además había que enviarla, quiero decir que incluso en ese caso que no era sencillo, porque había que enviarla por correo, y los correos eran asaltados muchas veces, lógicamente, por las inteligencias contrarias, se asesinaba, digamos, a los mensajeros, es decir, que había muy brutal, y ya no pues imagina lo que sería mandar, por ejemplo, mensajeros al Imperio Persa, o mensajeros a Filipinas o a Japón, ¿no? Pues todo esto, en ocasiones, cuando llegaban esas informaciones, ya quedaban obsoletas, ya se había perdido incluso el objetivo, digamos, que se había trazado al principio. Bueno, pues efectivamente eso fue el asunto de los medios de la época. Efectivamente fue una cosa que causaba, digamos, muchos quebraderos de cabeza y causó muchos problemas
a la hora de mantener el esquema de los servicios de inteligencia hispanos, lógico. Uh-huh. Y eso que, según señala también en el libro, España tenía pues quizá el mejor servicio de correos de la época. Fernando, también hay referencia a algunas mujeres que actuaron, por ejemplo, en la zona de los Pirineos. Hacíamos referencia antes a las infantas y con esos matrimonios concertados que también hicieron sus trabajos de inteligencia, ¿no? Sí, por la zona esa de los Pirineos ahí había el virrey de Navarra y en Guipúzcoa y tal, ahí había muy buenos servicios de inteligencia, y las mujeres, pues, hubo mujeres que participaron en esas tareas. Pero lo que pasa es que, bueno, la información en aquella época tenía que ver además con aspectos bélicos en gran parte, y bueno, pues era una información, lógicamente, que manejaban mucho más los hombres, ¿no? Uh-huh. Y además, bueno, los documentos y todo esto, pues figuraban, lógicamente, los cargos importantes y tal, pero eso no quite, hay un papel ahí que seguramente hubo muchas mujeres que jugaron en un segundo plano, quizás, o un uh-huh. plano más discreto, pero está claro que se contó con ellas a la hora de infiltrarse, o a la hora de conseguir información secreta. Eso está claro, ¿no? Pero como digo, pues no han quedado muchos testimonios relevantes escritos sobre el asunto. Pues bueno, eso espero que poco a poco, pues evidentemente, a medida que se vayan aumentando los datos y a medida que se vayan recogiendo pues más documentos sobre el tema, pues se vaya este aspecto que señalas se vaya haciendo cada vez más relevante y más importante, ¿no? Apunta que si hubiese que hablar de un éxito, pues quizás el más relevante fue el de la batalla de Lepanto, digo, de los servicios secretos, y si hubiese que apuntar algún fracaso, pues la derrota de Argel, de Carlos V, o el fallido desembarco de esa gran armada en Inglaterra pudiesen ser los fracasos más evidentes. Sí, hay eso que ha mencionado, efectivamente, fueron fracasos importantes. Por eso digo que claro que fueron siglos de mucho batallar, y lógicamente pues hubo altibajos en la cuestión de la inteligencia, pero bueno, es eso la historia. No hay ningún servicio secreto de ninguna época y de ningún imperio que haya tenido solo éxito, ¿no? Uh-huh. Ha habido fracasos, y bueno, pues en gran parte también esos fracasos pues fueron motivados por otros factores que a lo mejor no tenían tanto que ver con las inteligencias como tenían que ver con otra serie de situaciones relacionadas con aspectos políticos o aspectos militares que no tenían estrictamente que ver con la inteligencia, y en ocasiones también por decisiones del propio monarca, ¿no? Porque al final toda la última decisión siempre la tenía el rey, ¿no? Y por mucho asesoramiento, muchos consejos que tuviera y mucha información que le llegara, y al final el monarca de turno pues se empeñaba en llevar adelante el plan, pues se llevaba adelante, ¿no? Independientemente de lo que dijeran los servicios de inteligencia, ¿no? Y antes de finalizar, Fernando Martínez Laínez, una pregunta pues casi obligada, que además es extensible a cuando se habla muchas veces de la época más gloriosa de la historia de España. ¿Qué nos queda de aquellos esplendores? ¿En qué seguimos, si es que seguimos siendo buenos en algo en los servicios de inteligencia españoles? Siempre se ha hablado que el norte de África es quizás el lugar del mundo donde mejor controlamos. Sí, bueno, yo creo que los servicios de inteligencia actuales son buenos, realmente. Lo que pasa es que, claro, el papel geopolítico de España en aquella época pues no es comparable al papel geopolítico que juega España actualmente, ¿no? Pero por lo demás, bueno, pues yo creo que en ese sentido los servicios que, por lo menos, en mi opinión, yo creo que funcionan bastante bien, adaptándose a la circunstancia histórica actual, que, como digo, es muy diferente de la que era en aquellos siglos de apogeo histórico, los siglos XVI y XVII, con la Casa de Austria, ¿no? Uh-huh. Pues Fernando Martínez Laínez, especialista desde hace mucho tiempo, investigador de los servicios de inteligencia, autor de Espías del Imperio, Historia de los Servicios Secretos Españoles en la época de los Austrias, un libro que ha publicado en la editorial Espasa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias y hasta la próxima.